Este trabajo de doctrina que vamos a analizar se enfoca en un punto de intersección fascinante, diría yo, dentro del derecho argentino. Es el lugar donde el poder del Estado, manifestado a través del derecho administrativo, se encuentra con la protección de una figura clave, el consumidor. Nos vamos a adentrar entonces en esta zona de tensión, un verdadero campo donde se dirimen los límites de la potestad estatal y al mismo tiempo se consolidan garantías que son fundamentales para todos. Bien, para poder desentrañar esta relación que es bastante compleja, les propongo seguir un camino lógico. Primero, vamos a ver el marco conceptual, esta tensión entre la potestad estatal y la tutela jurídica. Luego, un punto clave. Nos vamos a detener en un hito, el fallo Ángel Estrada. A partir de ahí, analizaremos los pilares de la protección al consumidor, cómo se aplica esto en la práctica con los daños en sede administrativa y, para finalizar, una reflexión sobre el equilibrio, el poder y la dignidad que es en definitiva el fin de esta disciplina. Muy bien, entonces profundicemos en este punto de partida. A mí me gusta pensar en una balanza. Imaginen esto. De un lado, ponemos el poder del Estado, un poder inmenso para regular, para sancionar, y del otro, los derechos de un ciudadano en su rol de consumidor. Bueno, el derecho administrativo es, precisamente, el fulcro, el punto de apoyo de esa balanza. Es el mecanismo que tiene que asegurar que el poder no termine aplastando la garantía, o dicho de otro modo, que la búsqueda de eficiencia no sacrifique la justicia. Y para ilustrar justamente este equilibrio tan delicado, hay un caso que es un antes y un después en la materia. Me refiero al fallo Ángel Estrada y compañía. Ojo, esta sentencia de nuestra Corte Suprema del año 2005 no es simplemente una más, es de verdad un hito fundamental. Es la que trazó una línea muy clara, una línea definitiva entre lo que la administración pública puede hacer y lo que es tarea exclusiva y excluyente de los jueces. La pregunta que este fallo pone sobre la mesa es, en el fondo, una de las preguntas centrales de nuestra arquitectura constitucional. A ver, ¿puede un órgano de la administración, por muy técnico y especializado que sea, ejercer funciones judiciales? ¿Puede, digamos, actuar como un juez y decidir sobre el patrimonio de las personas con la misma fuerza, con la misma autoridad final? Bueno, esta es la gran encrucijada que la Corte tuvo que resolver. Y la respuesta de la Corte, como podemos leer en esta cita, fue categórica. Sostiene, y esto es central, que darle facultades jurisdiccionales a órganos de la Administración choca de frente con el principio de división de poderes, que está consagrado en nuestro artículo 109 de la Constitución Nacional. Ahora, ¿qué significó esto en el caso concreto? Significó que un ente regulador, como el ENRE, por ejemplo, no tiene competencia para resolver un reclamo por daños y perjuicios que se base en el derecho común, es decir, los daños que surgen del Código Civil. Esa tarea, dijo la Corte, está reservada única y exclusivamente al Poder Judicial. Ahora, es importante hacer un matiz aquí. La Corte no establece una prohibición absoluta y total. De hecho, admite que pueda existir algo llamado jurisdicción administrativa, pero la somete a condiciones muy estrictas, que son las que vemos delineadas. Tiene que haber una creación por ley, la independencia e imparcialidad del órgano tienen que estar aseguradas y, para mí, el punto más importante, sus decisiones tienen que estar sujetas a un control judicial posterior que sea amplio y suficiente. Como ven, no se trata de un cheque en blanco para la administración. El punto crucial, entonces, para que quede claro, es este. La competencia de los entes reguladores es una competencia técnica, es especializada y está enfocada en el corazón, en el núcleo de la materia que regulan. Todo lo que es la reparación de daños y perjuicios con base en el derecho común, eso excede ese ámbito técnico y se queda en la esfera de los jueces. Con esto, lo que se hace es reafirmar un principio que es estructural para nuestro Estado de Derecho. Bien, el fallo Ángel Estrada, como vimos, nos da el marco de la competencia. Nos dice básicamente quién puede actuar. Ahora, la pregunta que sigue es el qué. ¿Cuál es el contenido de esa protección que se le debe al consumidor? Para responder a esto, tenemos que analizar todo el andamiaje normativo que sostiene este sistema. Un sistema que, como vamos a ver, se nutre de distintas fuentes que conversan entre ellas. Este cuadro comparativo nos permite ver algo que es fundamental, y es que la protección al consumidor no es una isla, no está aislada. Fíjense, si observamos la Ley de Defensa del Consumidor por un lado,
el Código Civil y Comercial por otro, e incluso la normativa específica del Banco Central, vemos que hay un diálogo constante entre ellas, y a pesar de que tienen orígenes y ámbitos de aplicación distintos, todas terminan confluyendo en tres pilares que son irrenunciables: el trato digno, la información veraz y el equilibrio contractual. Y es esta coherencia justamente la que le da una fortaleza enorme a todo el sistema. Perfecto. Con este marco normativo ya en mente, volvamos a la arena administrativa. Y la pregunta es inevitable. ¿Qué tipo de daños puede entonces reparar la administración? ¿Cuál es en la práctica el alcance real que tiene su potestad para resarcir? La respuesta la encontramos en una figura legal muy específica: el daño directo. Está definido en el artículo 40 bis de la Ley de Defensa del Consumidor. Para que se entienda bien, pensemos en un ejemplo concreto. Un electrodoméstico que compramos funciona mal y por una sobretensión nos quema otro aparato. Bueno, ese es un daño directo. Es un perjuicio material, es inmediato, se puede cuantificar económicamente. El concepto fue diseñado justamente para permitir un resarcimiento ágil, en sede administrativa, sin tener que pasar por todas las complejidades de un juicio. Y aquí la distinción es clave, y se desprende de manera lógica de todo lo que dijimos sobre el fallo Ángel Estrada. La sede administrativa se va a enfocar en el daño directo, es decir, en el perjuicio material, objetivo, cuantificable. En cambio, otras figuras como el daño moral, que tiene que ver con el sufrimiento, con las afecciones espirituales, o el daño punitivo, que es una sanción civil con un fin ejemplificador, esas quedan reservadas para la justicia. ¿Y por qué esta división? Porque para evaluar ese tipo de daños se requiere una ponderación de factores muy subjetivos que excede por completo la competencia técnica de la administración y es, por naturaleza, una función judicial. Ahora bien, hay algo fundamental que el profesional del derecho debe comprender. Si bien los principios de fondo que vimos son nacionales, el cómo se reclama el procedimiento varía mucho. Los caminos procesales no son para nada uniformes. Cada jurisdicción, como se dice, tiene sus propias reglas de juego. Por ejemplo, a nivel nacional tenemos el COPREC, con una instancia de conciliación que es previa y obligatoria. En la provincia de Buenos Aires, en cambio, la conciliación se promueve después de la denuncia. Y en la ciudad de Buenos Aires, el funcionario incluso puede proponer un acuerdo a las partes. Conocer estas particularidades es sencillamente crucial para poder actuar con precisión. Y así llegamos al cierre de este análisis. Y en este punto me parece necesario que elevemos un poco la mirada, que vayamos más allá del texto de la norma y reflexionemos sobre la finalidad última del derecho, sobre el rol ético, en definitiva, que cumple la función administrativa. Miran, la procuración administrativa, y me atrevería a decir que el derecho administrativo en su conjunto, no puede ser visto como un mero ejercicio de interpretación de normas, como una simple hermenéutica legal. Su función más elevada, su verdadera razón de ser, es construir ese delicado equilibrio del que hablamos, el equilibrio entre el poder público y los derechos individuales. El derecho, cuando lo ejercemos con ética, con conocimiento, se convierte en un puente entre la autoridad y la justicia social. Por eso, defender al consumidor dentro de este marco no es, y quiero ser claro en esto, un acto de simple benevolencia o caridad. Es, en última instancia, el reconocimiento de una verdad política muy profunda, que la verdadera legitimidad del Estado no se sostiene en su capacidad para imponerse, sino en su compromiso real, tangible y efectivo para proteger al más débil de la relación jurídica. Y aquí, creo, llegamos al corazón de la cuestión. La tarea de procurar justicia desde la administración no es otra cosa que ese constante y a veces difícil ejercicio de equilibrio, el equilibrio entre el poder y la dignidad.